o si nos acompaña el titular, capitán Rosado, de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Mexicali. Bueno, ya vi ahí el ingeniero Jaime Cibrán. Sí, buenos días. Gracias, ingeniero. De la Dirección de Servicios Públicos de Mexicali. Muy buenos días. Aquiles Gabriel Cota en representación de Francisco Garza Ceseña. Gracias, ingeniero. Sí, Karina, querías comentar algo. Disculpe, como comentaba, de ser posible, si pueden editar en la parte inferior de su contacto para saber la dependencia de donde nos acompañan. Está Javier Francisco Estrada Costa, ¿de dónde nos acompaña? Y en el caso de Iván Alejandro. Y está también Daniel Falfarza y está un número. Entonces, les pido de favor si pudieran cambiar el nombre en lo que pasa lista aquí. Disculpen. Sí, gracias, Karina. De cualquier manera, voy a seguir nombrando las dependencias o asociaciones y ya se puedan ir acreditando. Lo ideal es que puedan también en la pantalla para podernos identificar todos, ¿no? Por parte de la Dirección de Administración Urbana. Estamos de proyectos, ingeniero Aguirre. Gracias. Buenos días a todos. Gracias, ingeniero Aguirre. Gracias. Del Cuerpo de Bomberos, no sé si tengamos participación el día de hoy. Del Departamento de Servicios Médicos Municipales. Ya vi ahí Griselda, nomás que tiene su micrófono apagado, pero Griselda González, ¿verdad? Aquí estoy presente en representación del doctor Roger Valdés Trujillo. Gracias, Griselda. Gracias. De la Dirección Estatal de Protección Civil. No tenemos representación. De la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali. Buenos días, Jesús Ayala en representación del director Armando Carrasco. Ingeniero Ayala, gracias por acompañarnos. De la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Del Colegio de Arquitectos de Mexicali. De la Comisión Nacional del Agua, de Conagua. Araceli Favela, en representación de Francisco Bernal, y Martín Alfaro también se encuentra con nosotros. También Martín Alfaro. Gracias, Araceli. Tomo nota de quienes participan. Del Colegio de Ingenieros Civiles de Mexicali. Edmundo Guevara, buenos días a todos. Gracias, ingeniero, bienvenido. De SILA, de la representación Mexicali de SILA. ¿Qué tal? Muy buenos días, Alfredo de la Cerda Regis, para servirlos. Gracias. De COEPRIS. No sé si buenos días. Doctor Rigoberto Izarraza Hernández, director de Control Sanitario. Me acompaña la maestra Laura Torres, jefa del Departamento de Evidencia Médico de Riesgo, y el ingeniero Jesús Arturo Arevalo. Correcto. Mucha participación de COEPRIS. Muy bien. Bienvenidos. Veo en pantalla por allá al ingeniero Olivas. Bienvenido, ingeniero. Así es, muy buenos días. Aquí saludándolos de parte del Colegio de Ingenieros Civiles. Ahí está también el ingeniero Edmundo Guevara, presidente. Sí, ya veo que traen. Aquí andamos. Vienen reforzados hoy los ingenieros, es todo. Muy bien. ¿Alguien más que no haya nombrado? Tengo entendido que el ingeniero Melesio iba a tener algunos invitados. No sé si es el caso, se pudieran presentar, por favor. Bien, creo que no, y si hay alguien que se sume, pues ahí estaremos pendientes. Octavio Lázaro Mancilla, del Instituto de Ingeniería de la... Perdón, ingeniero, perdón, está usted hasta primero acá en la lista y no lo había mencionado, se me pasó por completo, una disculpa, doctor, sí, desde luego, participante
buen tiempo aquí en esta mesa. Gracias por su participación, doctor. Bienvenido. Si me permiten, les voy a dar una muy breve semblanza de lo que ha sido la trayectoria del ingeniero José Melencio Figueroa Vargas, que es quien nos va a hacer en esta ocasión la exposición. El tema que nos trae es el impacto del terremoto del 4 de abril del 2010 en la infraestructura y actividades agrícolas del Valle de Mexicali. Esta sería la plática, lo que nos va a compartir el ingeniero. Rápidamente les doy una breve semblanza. Es ingeniero agrónomo especialista en suelos por la Universidad Autónoma de Chapingo en 1980. Su desarrollo profesional del periodo del 80 al 86, técnico de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en los distritos de desarrollo 001 Ensenada y 002 del Río Colorado, Mexicali, Baja California. En el lapso del 81 al 82 fue profesor de asignatura de la Escuela Superior de Ciencias Agrícolas de la UABC en el Ejido Nuevo León. Los cursos impartidos: recuperación de suelos salinos, génesis, morfología y clasificación de suelos, edafología general. Del 90 al 2016, jefe de Ingeniería de Riego y Drenaje, Distrito de Riego 014, Río Colorado, de la Comisión Nacional del Agua en Mexicali, Baja California. Y del 84 hasta la fecha es profesor de la Escuela Preparatoria Federal por Cooperación Miguel Hidalgo y Costilla, Mexicali, Baja California. Y como publicaciones ha publicado diversos artículos científicos sobre tópicos relacionados con el suelo y el agua del Valle de Mexicali. Sin más preámbulo, ingeniero Melencio Figueroa, le damos la más cordial bienvenida y puede iniciar ya con su presentación. Perdón, ahí no sé si alguien está... adelante, ingeniero, adelante. Pues muy buenos días a todos, a todas. Muchas gracias primero por invitarme a dar esta plática, pues que me tocó vivir en el hecho, ¿verdad? Este doloroso hecho para Mexicali y su valle, ¿verdad? En el 4 de abril de 2000. Y pues me hicieron pues recordar algunas de las cosas que me tocó vivir y algunas otras que no viví directamente, pero que como parte de la Comisión Nacional del Agua, pues me tocó conocerlas, ¿verdad? Y a través, pues he tratado de documentar lo que vivimos en ese tiempo, la Comisión Nacional del Agua y otras dependencias que estuvimos implicados, pues en enfrentar los daños que sufrieron la infraestructura y las actividades agrícolas del Valle de Mexicali, ¿verdad? Por este hecho, ¿verdad? Entonces le voy a pedir por favor a la persona que va a estar pasando la presentación para que iniciemos con la primera lámina. Y nada más aprovecho lo que preparan la presentación. Ingeniero, le doy la bienvenida al ingeniero Naja del Colegio de Ingenieros Baja Californianos. Bienvenido, ingeniero. Adelante, ahora sí. Muy bien. Pues en esta primera lámina podemos ver el título de la plática: el impacto del terremoto del 4 de abril en la infraestructura y actividades agrícolas del Distrito de Riego 014, Río Colorado o Valle de Mexicali, ¿verdad? Ahí vemos en la foto pues la falla de la Laguna Salada, que se considera que fue la causante de este terremoto, ¿no? Donde se desencadenaron las fuerzas de la naturaleza y para que sucediera este terremoto. La que sigue, por favor. Entonces, el 4 de abril de 2010 eran las 3:40 minutos y 42 segundos de la tarde, cuando sucedió este devastador terremoto que tuvo una magnitud de 7.2 en la escala de Richter. El epicentro se localizó en el poblado Sakamoto del ejido Nayarit, al suroeste de Mexicali, que quedó completamente destruido, ¿verdad? Y sufrió grandes daños y la tuvieron que evacuar a las personas que allí tenían sus viviendas, sus casas, ¿verdad? Fue el hecho. Ahí en la imagen pues podemos ver cuál fue el desarrollo de esta
de cómo se movió el sismo, ¿no? La que sigue, por favor. La zona de mayor afectación, de hecho, la zona más afectada pues fue todo el sur del Valle de Mexicali, ¿verdad? Aunque también lo sentimos acá en la ciudad. Y también causó algunas cosas en la ciudad, pero en este caso nos vamos a referir principalmente a lo que pasó en el campo y principalmente en esta parte de estos módulos, de los 10, 11 y 12, que ocupan una superficie de 31,756 hectáreas que se encuentran al suroeste del valle, ¿verdad? Al sur del Cerro Prieto. Ahí vemos en la imagen el área cubierta por cada uno de los módulos. En la parte superior podemos observar la mancha que representa a las lagunas de tratamiento de las arenitas, ¿verdad? Que están a un lado del Cerro Prieto, para que nos ubiquemos dónde está esto. Que sigue, por favor. Bueno, pues en primer lugar, en lo que fueron los daños a la infraestructura, ¿verdad? Pues se sufrieron daños en los canales, principalmente por hundimientos y fractura de los canales, y también por la liquefacción, la obstrucción y hundimiento en los drenes, ¿verdad? Fueron los principales daños. Que sigue, por favor. Aquí podemos en esta imagen ver cómo fue la destrucción, un ejemplo de la destrucción que sufrieron los canales, ¿verdad? Con los hundimientos que sufrieron y el resquebrajamiento de los encementados, ¿no? Entonces esos fueron en 737 kilómetros de drenes principales, ¿verdad? En los drenes, canales Nuevo Delta, Reforma y Revolución. Este último, Revolución, se encuentra en la margen izquierda, ¿verdad? Pero la mayor daño se causó en el canal Nuevo Delta, que quedó totalmente destruido. La que sigue, por favor. Ahí vemos otra imagen de también los canales secundarios, los laterales, ¿verdad? Y terciarios, todos los canales sufrieron daños, ¿no? Algunos de mayor daño, otros menor, pero todos sufrieron desplazamientos de tal manera que pues todo el agua que estaba en ese momento depositada en los canales, pues se fue hacia los terrenos o hacia los drenes, ¿verdad? Aquí, según la evaluación que se hizo, fueron 300 kilómetros de la red secundaria de canales que se dañó. Que sigue, por favor. Y en esta imagen podemos ver cuáles son los canales principales, lo que está marcado con color rojo, ¿verdad? Podemos ver aquí cuáles son los canales que se dañaron, ¿verdad? El Reforma, el Nuevo Delta y el Revolución, que es el que se encuentra a nuestra derecha en la parte inferior, ¿verdad? Y también los que están marcados con amarillos son los que se dañaron pues con menor grado, ¿no? Y aparte, pues ahí no aparecen tampoco señalados toda la red que fue dañada, todos los drenes secundarios, los canales secundarios y los terciarios, todos se dañaron, ¿verdad? La que sigue, por favor. Entonces, pues también se dañaron todos los caminos, ¿no? Todos los canales tienen sobre sus bordos, tienen los caminos por donde transita el personal de operación del distrito, de conservación, y los mismos usuarios, que también los agricultores la utilizan para moverse, ¿no? Mover sus maquinarias y todo eso. También los canales, los caminos, pues quedaron totalmente destruidos. Eso era un problema bastante, porque ni siquiera podían moverse rápidamente el personal para atender las emergencias, ¿no? Sobre todo cuando se empezaron a destruir los canales, pues no se sabía por dónde pasar, ¿no? La que sigue, por favor. También la de drenaje también sufrió grandes daños, ¿no? Se evalúa más o menos en 380 kilómetros por la liquefacción, agrietamientos, derrumbes que hubo en los drenes, y eso se ocasionó también un levantamiento
topográfico en toda la zona sur, ¿verdad? Lo que es las zonas sur del valle, o sea, al norte del Golfo, sufrió un levantamiento por el cambio hubo un movimiento de las placas tectónicas, ¿no? Y entonces eso ocasionó que los drenes no pudieran drenar hacia el sur, entonces toda la parte sur del valle se inundó, ¿verdad? Entonces era un problema de las parcelas más al sur del valle y también algunas cercanas a los drenes se quedaron totalmente inundadas, ¿no? Aquí podemos ver algunas imágenes de esa zona sur, ¿verdad? Que también fue, y eso afectó no solamente a la zona sur, sino que hizo que todo los niveles freáticos de la zona sur del valle y un poquito más arriba, pues se sobrelevaran y empezaron también a causar problemas en los cultivos. Perdón, ingeniero, disculpe que me interrumpa. Un favor, creo que alguien tiene abierto su micrófono y se está generando algo de ruido. Les pido de favor si pueden revisar que todo el mundo tenga ahí el micrófono cerrado para poder continuar con la plática. Disculpe, adelante, ingeniero. Sí, gracias. Nos continuamos con la siguiente lámina. Ahí tenemos otra imagen de los drenes. Los drenes, pues como no había forma de que drenaran, que estaba obstruidas las salidas en el sur, ¿verdad? Pues empezaron a elevar los niveles en los drenes y también, por lo tanto, los niveles freáticos en los parcelas. ¿La que sigue? También, pues toda esta infraestructura llevó a cabo daños en los cultivos y también en los terrenos agrícolas, ¿no? Entonces, en los siguientes, podemos continuar. En la siguiente lámina, por favor. Pues en ese impacto en las actividades agrícolas, se afectaron en estos módulos 10, 11 y 12, 28,619 hectáreas, ¿verdad? De lo que se evaluó que fueron afectadas en cultivos, ¿no? En cultivos y en daños a los terrenos, ¿verdad? El sismo ocurrió a finales del subciclo agrícola. No, se regresa por favor al anterior. Al subciclo agrícola del otoño-invierno, ¿verdad? En ese subciclo, el principal cultivo es el trigo, ya se encontraba en plena formación y llenado de grano, ¿verdad? Y pues ya era casi necesario que se les dieran los riegos, estaba en peligro de que se perdieran las cosechas de los cultivos que podían todavía salvarse, que no habían sido dañados grandemente, ¿verdad? Y entonces se tomó la decisión de desviar agua, donde se podía hacer, se desvió agua hacia los drenes, agua de canal a los drenes, y desde ahí se empezaron a bombear hacia las parcelas o hacia canales que se les podía meter agua para poder salvar esos cultivos, ¿no? Fue una cosa que se hizo de emergencia, ¿no? Fue la primera acción que se tomó en la Comisión Nacional del Agua y también a través de los módulos de riego. Lo primero era salvar lo que se pudiera de las cosechas, ¿no? Y se estableció ese sistema de bombeos en diferentes puntos del valle, ¿verdad? Donde se podía realizar. Y a la vez también para llevarle agua a los poblados que se surten de la red de canales, llevarles agua potable. También fue otra acción que se tuvo que hacer para eso, ¿no? Adicionalmente, pues había cultivos que sí no se podían rescatar, ¿no? Porque sufrieron daños parciales como los que montaba, por las inundaciones que se sufrieron, ¿verdad? Y entonces también el gobierno federal a través de la SAGARPA, ahora SADER, pues otorgó apoyos, ¿no? Apoyos a los agricultores para porque no habían podido cosechar, ¿verdad? Entonces, ahí están los de 13,081 pesos para trigo, 13,889 para alfalfa y 1,117 para algodón, que hubieran sufrido daño total porque no podrían recibir nada de riego, ¿no? ¿Sí? La que sigue, por favor.
Bueno, ahí vemos un daño total, ¿no? Una parcela que se inundó totalmente. Esos fueron los que fueron apoyados con recursos económicos, ¿no? Para que subsanaran algo de lo que habían perdido, ¿no? Que sigue, por favor. Ahí está un ejemplo de un bombeo que se establecían puntos donde se podía bombear agua para llevar agua a las parcelas, ¿no? En este caso aquí es en la zona de la colonia La Puerta del módulo 12, ¿verdad? Había la posibilidad de aprovechar el agua tratada de las arenitas y varios agricultores de esa zona pues aprovecharon esa agua, ¿no? Para regar sus cultivos de emergencia y salvarlos, ¿no? La que sigue. Ahí está un caso, ¿no? Metieron agua emergencia ahí en esa zona de la colonia La Puerta para sus cultivos de trigo. Que sigue. Otro, pues el impacto en los terrenos agrícolas, además de los daños a los cultivos, también pues muchos terrenos sufrieron daños, ¿verdad? Por agrietamiento, la liquefacción y ocasionando la eliminación de los terrenos agrícolas, ¿verdad? Hubo hundimientos y elevación de los niveles freáticos y por la consecuencia también la salinización en los terrenos agrícolas. Se detectaron 57,000 hectáreas dañadas en todo el distrito de riego, ¿verdad? De las cuales 36,000 sufrieron daños muy severos. La que sigue, por favor. Bueno, ahí es un ejemplo de lo que es la liquefacción, ¿verdad? La liquefacción no era más que la gente decía que estaban saliendo como volcancitos, ¿no? En realidad sí, las presiones de que se generan cuando el sismo, ¿verdad? Hacen que en las zonas donde hay saturación de agua, ¿verdad? El agua brote, ¿no? Es decir, por la presión que sufren, y entonces eso es lo que se llama la liquefacción, y esa como el agua, el manto freático somero es salino, ¿verdad? Pues eso ocasiona que esas aguas salinas broten y ensalitren en los terrenos, ¿no? La que sigue, por favor. Ahí vemos el caso de un campo, ¿no? Donde se ve cómo brotó de la arena de abajo a través de los volcancitos, ¿no? Y eso pues causaba tanto como desnivelaciones y también la salinización de los terrenos, ¿no? En esas parcelas. La que sigue. Ahí vemos otro caso, ¿no? Es el mismo, la misma parcela, pero en otro punto, cómo eran así como franjas que se llenaron de arena, ¿no? Y claro, brotó con sal también, ¿no? La que sigue. Ahí vemos otro caso, ¿no? Ahí vemos la grieta que se formó, ¿verdad? Y donde se formaron también que salió el agua salada y pues dejaron grande cantidad de sales ahí en los terrenos, ¿no? La que sigue. Ahí otra imagen del agrietamiento que sufrieron los terrenos, ¿no? Que sigue. Ahí vemos cómo se movieron los terrenos, ¿no? Los desniveles que sufrieron. Allá al fondo se ve que la parte de la parcela se quedó más alta y la de frente más baja, ¿no? Entonces eso era, pues había que resolver eso, ¿no? Porque no podían regar, ¿no? En ese caso. ¿De qué sigue? Entonces, ¿qué acciones se tomaron? Pues para enfrentar todas estas situaciones que se dieron en los terrenos, ¿verdad? Por un lado, pues los canales quedaron destruidos, entonces esa agua que no se iba a poder utilizar, se tomó la decisión de reservarla, de almacenarla, ¿no? Entonces, y también el apoyo a los productores afectados. Y también la recuperación de la capacidad productiva de los terrenos agrícolas, había que hacerlo, y pues la rehabilitación, la construcción de canales y la rehabilitación de drenes. En general fueron esas las acciones que se realizaron. ¿La que sigue, por favor?
Como les comentaba, ya estábamos al final del subciclo de otoño e invierno, pero estábamos al principio de primavera-verano. Entonces muchos agricultores ya se estaban preparando para el cultivo de algodón, o inclusive muchos lo tenían ya sembrado, ¿verdad? Pero pues ya no se podía hacer regando, ¿verdad? Entre esto por los daños que habían sufrido los terrenos y la imposibilidad de llevarles agua de riego. Entonces se solicitó a la Comisión Internacional de Límites y Aguas que se permitiera que el agua que era imposible utilizar fuera almacenada en las presas del sistema del río Colorado. Para ello se firmó el Acta 318 en el marco del Tratado Internacional entre México y Estados Unidos, que podría almacenarse hasta 320 millones de metros cúbicos anuales en el periodo de 2010 a 2013, ¿verdad? Esa fue lo que se acordó, ¿no? Y para los agricultores que no podían sembrar, ¿verdad? O regar, se estableció un apoyo de 7,000 pesos por hectárea, ¿verdad? Por el ciclo hasta que pudieran integrarse en la actividad. De acuerdo a los informes que tiene la Comisión Nacional del Agua, pues fueron 72.9 millones que se otorgaron de apoyos, ¿verdad? En ese periodo. La que sigue, por favor. Pues allí vemos fueron los cultivos que fueron afectados y apoyados, ¿no? Principalmente el algodón, la alfalfa y el trigo, ¿verdad? Cuando sufrieron daños totales o cuando no pudieron regar. La que sigue, por favor. Por parte de la Secretaría de Agricultura, la SAGARPA, ¿verdad? Se tomó también un acuerdo para, junto con el gobierno del estado, ¿verdad? Llevar a cabo un programa de apoyos para el diagnóstico, rastreo, nivelación, subsoleo y aplicación de mejoradores para recuperar la capacidad productiva de los terrenos que habían sido dañados, ¿verdad? Como vimos en láminas anteriores. Este programa era para que se aplicara en las hectáreas que habían sido dañadas, pero como era solicitud de los agricultores, pues solamente fueron pocas muchos agricultores con sus propios recursos se dieron a la tarea de mejorar sus terrenos, ¿no? De resolver lo que había pasado, sobre todo los que habían sufrido daños un poco menores y que tenían maquinaria disponible para hacerlo, pues lo hicieron ellos con sus propios recursos. Pero sí a los que lo solicitaron se les dio el apoyo, ¿verdad? Eso se aplicó en 3,560 hectáreas durante 2,000 días para estas labores, ¿no? Tanto para los estudios, que lo que se requería, rastreo, nivelaciones, subsuelos, aplicación de mejoradores. Eso es lo que se hizo. Que siga, por favor. Bueno, pues en la cuestión de la infraestructura, los canales, ¿verdad? Fue pues la principal obra que se realizó fue la del canal 27 de enero, ¿verdad? Realmente se le había llamado 4 de abril, pero pues la gente de campo dijeron, no, pues para qué recordar ese hecho tan doloroso, mejor le ponemos la fecha de algo bueno que, ¿verdad? Y sabemos que el 27 de enero, pues es la fecha en la que conmemoramos el asalto a las tierras en el Valle de Mexicali, entonces ellos quisieron que se le llamara así, ¿no? Y este canal era para sustituir el canal principal en Nuevo Delta, ¿verdad? Y ese fue el que sufrió los más daños, y ya resultaba inviable rehabilitarlo. De por sí ese canal ya venía sufriendo hundimientos en años anteriores porque se encuentra en una zona que está rodeada de puras fallas, ¿no? de fallas geológicas, ¿verdad? Y entonces, pues ya se habían viniendo hundiendo, ya lo habían estado sobrelevando en varias ocasiones, ¿verdad? Entonces ya dijeron, pues ya no, este canal ya no
se puede rehabilitar, entonces se optó por hacer un canal nuevo, ¿no? Y ese es el canal principal 27 de enero, que tiene una longitud de 31.9 kilómetros y una capacidad de conducción de 28 metros cúbicos por segundo. Su construcción duró desde 2010 hasta 2015. También a la par se fueron rehabilitando o se reconstruyeron los canales laterales de ese mismo canal y de otros canales, ¿no?, que eran importantes, pero pues principalmente todos los los laterales y subramales del canal 27 de enero que antes eran conectados, entonces había que reconectarlos, que eran los laterales del nuevo delta, había que reconectarlos al 27 de enero, ¿no? Entonces, con eso pues se benefició a todos a los 3 módulos, ¿verdad? El 10, 11 y 12, que fueron las 28,619 hectáreas. La que sigue, por favor. Bueno, ahí vemos unas imágenes del canal 27 de enero cuando se estaba construyendo, ¿no? Que sigue, por favor. En esta lámina vemos cuáles fueron las inversiones que se realizaron en los diferentes años, desde 2010 hasta 2015, ¿verdad? Con recursos federales. Fueron 2,878,895,000. 2,678,895,372 pesos, al 23 de mayo de 2016. ¿Sí? La que sigue, por favor. También los drenes, pues como les comentaba, sufrieron daños y tenían que rehabilitarse. Más o menos se rehabilitaron como 300 kilómetros de drenes de la zona afectada. Esta inversión fue realizada con el Fondo Nacional de Desastres Nacionales. No pude obtener la cifra que se invirtió, pero sí fue bastante también lo que se invirtió para rehabilitar esos drenes y reconectarlos. Había que reconectarlos otra vez a la zona sur para que pudieran drenar hacia el Golfo. Porque como les decía, hubo una sobreelevación de toda la zona, en un levantamiento topográfico tectónico, y pues los drenes ya no drenaban, el agua se estaba remansando hacia arriba, ¿no? Entonces eso hacía que los niveles freáticos estuvieran muy elevados, ¿verdad? Entonces se hicieron algunos rehabilitación de cauces para conectarlos al Hardy y al Colorado para que pudieran drenar hacia el sur. ¿La que sigue, por favor? Ahí vemos algunos de los drenes que se rehabilitaron. Continúa. ¿La que sigue, por favor? Bueno, pues conclusiones, el terremoto de abril del 2010 pues fue devastador para toda la zona sur del valle, en una superficie de 31,756 hectáreas. El gobierno federal, a través de la Comisión Nacional del Agua, realizaron obras de construcción y rehabilitación de la infraestructura hidroagrícola. Se dieron apoyos a los agricultores que no podían sembrar por 7,000 pesos por hectárea. Y la SAGAP, en conjunto con el gobierno, dieron también apoyos para que los que habían perdido sus cosechas o que sufrieron pérdidas, no solamente, para que recuperaran la capacidad productiva de los terrenos agrícolas afectados. ¿El que sigue, por favor? Creo que es la última, ¿verdad? Pues esa fue más o menos como una semblanza de lo que pasó, de lo que se hizo por este terremoto tan fuerte que nos afectó en el 4 de abril de 2010. Si tienen alguna pregunta, comentario, pues agradeceré. Muchas gracias, ingeniero. Muy interesante, y yo creo y supongo que habrá preguntas, algún comentario, sobre todo de los ingenieros, ¿no?
el tema de infraestructura. Adelante, quien quiera hacer uso de la voz, con toda confianza. Sí, ingeniero Ramón. A la orden. Sí, Aguirre. Sí, me ha tocado andar ahí en los canales, ingeniero Melesio Figueroa, en la rehabilitación. Y una pregunta es con respecto al método de las losas a los canales abiertos. Me he fijado, pues comúnmente pues ya se rellena el talud, se excava, pero no se compacta. Y ya nomás se llega y se cimbra y se cuela. Y pues sabemos que las losas de concreto pues son delgadas, no llevan alguna malla, no llevan ningún tipo de acero que pueda absorber las dilataciones y contracciones del clima extremoso del Valle de Mexicali. Y pues todos sabemos en la ingeniería, pues todo concreto se contrae y se dilata, y el acero para eso sirve. Entonces, ustedes no han implementado o algún plan que traigan para reforzar el procedimiento de esos colados, de esas losas en los canales, porque lo único que se hace, pues, por el procedimiento es sellar las juntas, pero al paso del tiempo sufren deterioros. Esa sería mi inquietud. Gracias. Muy bien, yo soy agrónomo, entonces no tengo así mucho conocimiento sobre la cuestión civil, pero yo creo que aquí vi que están participando algunas personas de Conagua y que sería muy bueno que lo tomaran en cuenta para que lo pasen a los ingenieros civiles, ¿no? Sobre todo los que hacen los proyectos de los canales, ¿verdad? Porque sí, es muy buena observación, ¿verdad? Pues lo que yo poquito que he escuchado y he sabido, pues que se ha tratado de buscar materiales, sobre todo que no tengan, que sean más flexibles, digamos, a estos movimientos de la tierra, ¿no? ¿Verdad? Allá por los años 70, no sé si hay un canal que tiene, es el canal, parece que es el alimentazo central, allá por el rumbo del ejido Lázaro Cárdenas, sí, por allá por el Celumbro, se hizo una prueba con asfalto hidráulico. Ahí ese canal, y parece que se ha mantenido, ¿no? Que no, ni siquiera se agrieta ni nada de eso. Entonces sí buscar, pues alternativas, como usted comenta, ¿no? Sí. Gracias y buena la presentación, ingeniero Melesio. Gracias. Gracias por tu participación, ingeniero Aguirre. ¿Alguien más que quisiera comentar sobre la pregunta concreta que hizo aquí el ingeniero, la observación más bien, o algún otro tema, lo que ustedes consideren, ¿no? Tenemos algunos minutos para ello. Muy buenas tardes, José Arturo Arevalo de Riesgos Sanitarios. Felicitar al ingeniero Melesio Figueroa por la crónica asertiva que nos dio de su plática, y hacerle una pregunta que pudiera caernos a todos los de la mesa como una reflexión. Este incidente no va a ser un incidente aislado, estamos en una zona altamente sísmica y se espera un megasismo de acuerdo a los expertos en sismología para toda la zona de Baja California y California. No sabemos cuándo, pero sabemos que va a ocurrir por la acumulación de energía en las fallas. ¿Qué área de oportunidad tenemos hacia el futuro? ¿Qué se ha aprovechado de esta experiencia en materia de construcción, en materia de regulación? La velocidad de atención de cada uno de estos colapsos. Por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención que duró 5 años en construirse ese canal, cuando la distancia quizás no era tan amplia, son 32 kilómetros. Veo que quizás una atribución directa para que el canal durara tanto en construirse fue el presupuesto que se fue erogando de gota en gota durante 5 años. Pero, ¿qué podríamos hacer para acelerar la intervención y la atención de las zonas afectadas por un posible sismo de igual o mayor magnitud?
En aquel entonces recuerdo que duramos más de 3 meses sin poder tener de forma directa agua en algunas poblaciones, y esto incrementaba, por ejemplo, los riesgos en materia sanitaria por fuentes de agua no segura, y también nos acechaban actividades irregulares como el suministro de agua en pipas que sacaban agua de las fosas sépticas y que nomás le cambiaron de letrero y ahora surtían agua potable, una experiencia no agradable que sufrimos en aquel entonces y que con agua y la sed nos ayudaron a paliar. Pero ante una inminente irrupción de un evento de esa naturaleza, ¿cómo nos vamos a preparar actualmente? Bien, no sé si alguno de los ingenieros quisiera hacer uso de la voz. Yo nomás les adelantaría la pregunta muy concreta, y porque a mí por el conocimiento que tengo a raíz del sismo, sé que se hizo una adecuación a la normatividad. Se publicaron lo que le llamaron normas técnicas en materia estructural, precisamente para hacer las adecuaciones y poder, de alguna manera, que las nuevas estructuras fueran más acordes, estuvieran reforzadas. Pero yo creo que esa es materia de los ingenieros. No sé si Guevara, Olivas o tú mismo, ingeniero Aguirre, pudieran comentar algo al respecto, ¿no? O sea, en sí se tomaron algunas medidas, que es en el tema normativo, ¿no? Con esa adecuación a los reglamentos, pero no sé si, repito, alguno de los ingenieros pudiera dar mayor información y si ha sido suficiente esa reglamentación, esa nueva normatividad, ¿no? En la opinión de ustedes. Adelante. Tengo un comentario, Daniel Pérez Bastidas. Me tocó ir a revisar todos los canales después del sismo con el ingeniero Melesio Figueroa. Y en el ejido Nayarit había una planta que puso la Conagua, una planta para agua potable, y ahí se le estaba sirviendo a toda la población, ¿no? Y esa planta era itinerante, ¿no? Se llevaba a varios poblados. O sea que el agua que se les daba a la población era agua potable, ¿no? Como comentario para el ingeniero que me antecedió. Gracias, Daniel. Sí. Bueno, yo quisiera comentar algo de esto. ¿Por qué se tardó tanto el canal, no? Pues fueron varias cosas, ¿no? La cuestión es, también fue política al principio, ¿no? O sea, todos sabemos que desgraciadamente el gobernador de ese tiempo al principio no vio la magnitud de los daños que se habían causado, y cuando le ofrecieron recursos o apoyo, dijo que no ocupaba. Entonces, bueno, yo lo puedo decir porque ya estoy fuera de la Conagua, ¿no? Entonces, pero fue un hecho que es eso. Otras cuestiones que se fueron dando también fue, pues bueno, pues que era una cosa emergente, ¿no? Y los mismos, para construir el 27 de enero o 4 de abril, pues se tenían que pagar grandes indemnizaciones y lograr que los agricultores dejaran pasar el canal por ahí, ¿no? Muchos se oponían porque pues se les iba a afectar sus terrenos, ¿verdad? Sobre todo los que estaban en la parte más hacia el noreste, ¿verdad? Fue donde se tuvieron más problemas porque son terrenos muy mejores, ¿no? Son suelos muy buenos. Y entonces ellos querían que se les indemnizara pues bien, ¿no? Entonces eso retardó bastante, ¿no? Sobre todo se retardó más en la parte del noreste del valle, hacia la parte donde se conecta el canal con el canal alimentador central, que hacia el sur, ¿no? Por esas estaciones, ¿no? Entonces, todo eso también afectó, ¿no? Aparte de lo que comentaba el maestro, el ingeniero Arevalo, ¿no? Que le mando un saludo cariñoso. Siempre colaboramos en algunos trabajos. Y eso fue lo que pasó ahí. Ingeniero Ramón, con el permiso. ¿Cómo que ingeniero? Ingeniero. No, iba a decir con el permiso del ingeniero Edmundo Guevara. Adelante. Nuestro presidente del Colegio de Ingenieros Civiles actualmente. Pero en el 2010, un servidor estaba en la presidencia, en la secretaría del Colegio de Ingenieros Civiles, cuando ocurrió el terremoto. Entonces convocamos a todos los entes y asociaciones, colegios, agrupaciones
para tratar el tema de reforzar el reglamento de edificaciones. Ahí surgieron las normas técnicas de construcción de Baja California que se anexaron al reglamento. Pero aquí hay un parteaguas. El reglamento sabemos que aplica para toda construcción, todo inmueble, ¿no? Pero no toca los temas de canales, ni compuertas que se vayan a construir, solamente la edificación. Por eso mi inquietud en el proceso de construcción de los canales, las compuertas, los vados, las represas, esa lógicamente lleva también sus proyectos específicos donde también se debe aplicar la normatividad actual. Pero repito, a mí me inquieta los agrietamientos que pueden tener los canales nuevos y los anteriores por las grietas y porque ahí hay fuga de agua. Y un ejemplo lo tenemos muy claro en la Mesa de Andrade en San Luis. Allá no había los canales allá donde se bombea, varios no tenían concreto. Algunos se filtraba mucho el agua, habiendo concreto también, pues están muy agrietados y se tomó la determinación de entubarlos. Me tocó ahí unos proyectos de entubamiento con tubería de polietileno porque es flexible. Y en aquellos tiempos también unos compañeros del colegio me hicieron el favor de dictaminar contra sismos qué tubería sería la más factible de utilizar. Por eso es que en las bocas, en el valle, en los canales, se usa la tubería de polietileno de alta densidad, porque son flexibles a los movimientos y no les afectan los rayos ultravioleta, el intemperismo en general, ¿verdad? Pero ahí está la diferencia de la información, ingeniero arquitecto Ramón Romero, de las normas técnicas complementarias. Gracias por tu participación. Veo que tiene ahí pidiendo la palabra Joel Martínez. Adelante. No sé si es el doctor Joel Martínez. Sí, ¿qué tal, arquitecto? ¿Cómo está? Qué gusto verte después de mucho tiempo. Igualmente, sí. Qué bueno que te sumaste. Adelante, ¿cuál sería tu Bueno, de hecho, uno de los comentarios también en lo que comentaba el ingeniero Aguirre, lo que pasa que realmente los canales generalmente se diseñan como es una superficie de arrastre o de flujo del agua. Realmente no es estructural propiamente la losa. Nosotros no le decimos que no es estructural porque, como bien lo decía, no lleva un armado. Es nada más como un firme, básicamente, para que la superficie, el agua pueda tener un mejor flujo y demás. Pero sí, efectivamente ahí se depende en gran medida de lo que es el suelo de soporte, ¿verdad? Que si el suelo de soporte pues no se compacta bien o hay filtraciones, pues pueda generar daños. Entonces, al final generalmente también se diseñan de esa forma por un tema de costo, porque si así el canal costó 2.800 millones de pesos, pues a lo mejor se hubiera ido a 4.000, ¿verdad? Entonces, haberlo diseñado, digamos, de forma estructural. Entonces, realmente lo común es diseñarlos nada más como un recubrimiento propiamente, como si fuera un firme, no tanto como una losa estructural. Y también complementando un poco lo que decía en el tema de las normas, efectivamente las normas no aplican a este tipo de estructuras hidráulicas, que son para edificación, pero a final de cuentas la verdad que en general pues vino a ayudar en el tema de diseño sustancialmente a las normas, porque sobre todo lo que más adecuó fue el tema sísmico, que estaba muy rezagado. El reglamento que había en Baja California incluso ni siquiera correspondían al tipo de suelo, el espectro de diseño sísmico estaba muy rezagado. Vaya, fue una mala adaptación que se hizo en el pasado, entonces pues se corrigió eso, ¿verdad? Y esas normas se publicaron en el 2015 y posteriormente tuvieron un ajuste en el 2017. Pero sí, efectivamente no aplican tampoco para este tipo de estructuras, ¿no? Y básicamente ese era mi comentario. Gracias, doctor. Igual, ¿tiene algún comentario? Yo tengo una pregunta para los estructuristas. Todos conocemos la zona que mencionó el ingeniero Melesio, ¿no?
la complicación que tiene por la actividad tan alta, la actividad sísmica tan alta que tiene esa zona, ¿no? Y aún se siguen construyendo canales a bases de losa de concreto, ¿no? Si la cuestión es de que por el costo y por considerarse firmes o estructuras de arrastre, ¿cómo mejoraríamos esas estructuras en esa zona, ¿no? Esa sería mi pregunta, ¿no? ¿Qué recomendación sería para esta zona? El seguir construyendo los canales, ¿no? Obviamente entubarlos es altamente costoso y aún así, ¿no? Los mismos terrenos propician algunos desvíos en las tuberías, ¿no? ¿Qué recomendarían en esa zona, ¿no? En el sentido de continuar construyendo con canales, ¿no? De hecho, hay uno de los puntos importantes que en el valle, en esa zona, hubo un desplazamiento del suelo muy grande, o sea, fue como de 1 metro de desplazamiento, y las aceleraciones que llegó fue casi de 1 G en la zona del valle, digamos, casi 5 veces más que en la ciudad. Entonces, sinceramente, es muy difícil que cualquier estructura te soporte ese tipo de aceleraciones. O sea, fue algo en unas zonas muy, muy fuerte. Incluso el CICE se las midió ahí, tenían acelerogramas y algo fuera de lo común. Digo, como lo decía que Aguirre, pues, al final si se entubara, o como lo mencionabas tú, pues si entubara, evidentemente una tubería flexible pues debe funcionar bien. Incluso te ahorras el tema de pérdidas por evaporación y otros beneficios, pero pues yo creo al final pues viene redundando en un tema de costo, ¿no? Porque digo, no sé cuánto cueste una tubería de esas, a lo mejor ahí está el presupuesto del ingeniero Aguirre de una vez, cuánto cuesta, pero sí debe ser evidentemente más alto. Ahora, muchas veces de las estructuras, este tipo de cosas también, si se pondera con el tema de mantenimiento que deben llevar, probablemente a la larga no resulte caro, ¿verdad? Muchas veces lo vemos costoso como la inversión inicial, pero si ya tomas en cuenta los mantenimientos que se le deben de dar, las fallas y todo, probablemente este tipo de estructuras de un mejor, a la larga, un mejor desempeño y el costo puede ser similar, ¿verdad? Pero en temas de inversión inicial puede ser donde se dispara un poco. Gracias. Creo que Edmundo quería hacer uso de la voz. Adelante, ingeniero. Tienes apagado el micrófono. Sí, buenas tardes a todos. Ahí sí, ¿verdad? Bien, fíjense que, bueno, a mí me tocó estar por algunas circunstancias, en las mesas que se hicieron después del sismo, fueron alrededor de 3 meses, que estaban todas las autoridades, desde el gobernador municipal, Conagua, CFE, nosotros como estaba la cámara, los colegios, y esas reuniones eran todos los días, y hubo muchos compromisos y avances que se veían ahí. A mí me queda una pregunta, ahorita sé que este es para el tema del valle, me enfocaría a eso. Me quedé la pregunta que hizo, creo que el doctor Rigoberto, ¿no? ¿Cómo estamos preparados para una eventualidad que pudiera venir? ¿Cómo estamos preparados para la reacción? Y lo comento por esto. En las conclusiones que hubo en esas mesas de trabajo, se hablaba de construir el centro de mando acá en el Parque Vicente Guerrero, que no se ha hecho nada. Instalaciones adecuadas de radiocomunicación. En lo que yo tengo hasta ahorita información, esas conclusiones que se llegaron, creo que no se ha avanzado aquí en la ciudad. Pero finalmente el centro de mando, un centro para una reacción, pues impactaría para toda la región, no sería nada más para la ciudad. Entonces mi pregunta, yo creo que sí reforzaría otra vez la pregunta que hizo Rigoberto. ¿Cómo estamos preparados en el valle para una eventualidad de este tipo? Y sé que aquí en la ciudad, pues nos quedan otra bola que tenemos que trabajar, ¿no? Entre ellos, creo, Ramón, el Atlas de riesgo, ¿no? Correcto. Sí, mira, y de hecho ahorita se está en esa etapa, ahorita lo comento, pero qué lástima, ¿no? Qué lástima que no esté participando ahorita Protección Civil, que son los que pudieran tener una respuesta o al menos algún comentario que hacer sobre ese tema
tan importante que comentas, ¿no, ingeniero? Y sí, efectivamente, ahorita se está en coordinación con el Instituto de Ingeniería de la UABC, se está trabajando ya en la tercera etapa. Ya se tienen 2 etapas iniciales, que prácticamente es el tema de diagnóstico para este atlas. Y se espera que ahora, a más tardar en el mes de junio, ya se pueda tener concluido, para lo cual, desde luego, se les va a invitar, habrá mesas de trabajo para poner a su consideración, pues todos los temas diversos que vayan a salir, ¿no? Sobre todo el tema estructural, va a ser muy importante la participación de los ingenieros, si hay que hacer, no sé si derivado de esos estudios se tengan que revisar de nueva cuenta los reglamentos, no lo sé, ¿no? No lo sé. Y si me permiten, nada más como parte de estas primeras 2 etapas que se tienen del Atlas del Riesgo, voy a dar lectura aquí a uno de a unos datos muy generales que pudieran complementar parte de la información que nos hizo favor de presentar el ingeniero. Dice, el 4 de abril de 2010 ocurrió un terremoto de 7.2 grados y más de 15,000 réplicas. Se reubicaron más de 800 familias y hubo daños por 7,281 millones de pesos a la infraestructura agrícola, dejándose de cultivar más de 60,000 hectáreas y con graves pérdidas económicas. Se dañaron 737 kilómetros de canales, 14 centros de salud, 148 planteles educativos, 2,246 viviendas afectadas, de las cuales 774 con daños totales, 18 comunidades afectadas, 11 caminos alimentadores, no sé si sean caminos o canales, pero sí bien dice, y una población afectada de 41,813 habitantes en el Valle de Mexicali. Es parte del resumen que, repito, pudiera complementar parte de la información que nos hizo favor de presentar aquí el ingeniero Melesio. No sé si alguien tenga más alguna información, algún comentario. Estamos en el momento para ello, ¿no? Perdón, aquí está el doctor Octavio Lázaro. Doctor, adelante, doctor. Sí. Sí, buenas tardes a todos. Aquí Octavio Lázaro Mancilla del Instituto de Ingeniería. Muchas gracias, ingeniero Melesio, por su trabajo, muy interesante y digno de tomar en cuenta. Del mismo modo, quiero invitarlos a el Foro Internacional sobre investigaciones sobre peligro y riesgo sísmico, así como estudios de fallas geológicas en zonas urbanas y estudios de subsuelo en los valles de Mexicali Imperial, que se va a realizar el 13 y el 14 de abril, de las 9 a las 17:30 el jueves y de las 9 a las 2 el viernes, ¿verdad? Por ahí le acabo de enviar al arquitecto Ramsés, en este caso la invitación, el programa y los pósters, para que nos hagan el favor, si es que es de su interés, difundirlos y compartirlos, porque son temas muy interesantes, son los resultados de las últimas investigaciones que se han hecho, que creo que van a ser de interés para todos nosotros y también para el público en general. Muchas gracias y le voy a pedir al arquitecto si les puede compartir esa documentación y a ustedes, si es de interés, pues que lo difundan, ¿verdad? Y les agradezco de antemano por su atención. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sí, efectivamente, por ahí recibí el correo ya con el programa. Veo que viene con copia ese correo para varios de los participantes que están aquí. No sé si pudieran confirmar. Ingeniero Guevara, creo que también iba por ahí, al ingeniero Nájar, colegios. Creo que se les hizo por ahí, venía con copia ese correo. Si no, de cualquier manera se los hacemos llegar, ¿no? Si no hubiera más asuntos, pues daríamos conclusión a esta reunión. No sin antes hacerle un reconocimiento al ingeniero Melesio. Ingeniero, le vamos a hacer llegar esta constancia por su participación. Si me permite, le doy lectura. Y dice: reconocimiento, el Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana de Mexicali otorga el presente reconocimiento al ingeniero Melesio Figueroa Vargas en agradecimiento por su invaluable participación con la ponencia Impacto del terremoto del 4 de abril del 2010 en la infraestructura y actividades agrícolas del Valle de Mexicali, impartida a los integrantes de la Mesa 10, Monitoreo, Investigación y Análisis de Riesgos del Consejo Municipal de Protección Civil,
proporcionando información técnica y científica en la materia, y lo firma su servidor, Ramón Ramsés Romero. Gracias, doctor, muy amable, se lo haremos llegar en su momento. Y un saludo a todos y gracias por su participación, y por ahí con todo tiempo, con toda anticipación, les vamos a hacer llegar para la próxima reunión, pero sí les pediría de favor que atiendan esta invitación que hace el doctor Octavio Lázaro. Es un tema muy importante, este foro es un foro internacional, y por ahí les reenvío si es que no tienen ya esa invitación con el programa. Muchas gracias, buenos días y que estén bien. Hasta luego, que estén bien todos. Buenas tardes a todos. Gracias, igualmente, hasta luego. Gracias, buena tarde. Buen fin de semana. Buenas tardes, gusto en saludarlos. Hasta luego.